tenemos que adornar el rincón dependiendo de las fiestas. Estamos en octubre, ¿verdad? Así que vamos a ponerle ese adorno que le hace falta. Y es que sí, aquí en Ecuador, el 31 de octubre, se celebra el Día del Escudo Nacional. Pero tranquilo amigo, que si tú te refieres al Halloween, no pasa nada, aquí te vamos a dar el gusto de adornarlo de Halloween. ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Soy JG, el papi de las nenas. Y si miras este video, amor y ciencia te corre por las venas. Tenía mucho que no decía ese saludo. Como ustedes saben, aquí en este país, Ecuador, tenemos 14 horas de corte de luz. Y eso ya me está volviendo a mí bastante loco, porque se acumula un montón de trabajo y bueno, el día de hoy tengo la dicha y el gusto de compartirte el especial de terror del mes de octubre. Y creo que es el primero, y tal vez sea el único, porque es que en verdad a mí no me han pasado cosas tan terroríficas como la que les voy a contar el día de hoy. Hoy tienen la dicha que les voy a contar el story time de cuando un espíritu me siguió. Sí gente, un espíritu me siguió. Y pues empecemos. Los que quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Como ustedes saben, a las personas que nos gusta la ciencia, siempre estamos buscando explicarle cosas lógicas a los eventos conocidos como los paranormales. Y yo me incluyo. Siempre antes de creer en algo extraño, pienso y descarto en todas las posibilidades de que algo común lo haga. Y eso va con sonidos, movimientos, etcétera, etcétera. Si es un sonido, lo primero que pienso es ¿cuál fue la fuente de este sonido? Si es un movimiento, de la misma forma, ¿cuál es la fuente que provocó que este objeto se mueva? Como por ejemplo el viento. Y así un montón de lógica. Porque eso de creer en algo que no ven mis ojos es bastante complicado. Y por eso el story time del día de hoy para mí es real, porque lo vi y lo viví. Para los que me siguen desde hace bastante tiempo en mi canal, saben muy bien que yo hace un tiempo me retiré de la universidad por un semestre. Y cuando me hablo de retirar, tengo que ser específico porque no es que me vine con todas mis cosas de foráneo otra vez a mi casa, sino más bien simplemente dejé mis cosas en el cuarto, en la habitación donde yo vivía, y dejé pagando los meses que no iba a estar ahí. Obviamente para seguir asegurándome dónde volver después de sentirme mejor en el tratamiento que hice. Y bueno, fue así. Esto ocurrió cuando yo tenía unos 22 a 23 años, creo que 23, hace ya bastante. Cuando yo regresé otra vez a estudiar a la universidad, esto ocurrió en las primeras semanas. Eso quiere decir entre los primeros 15 días de inicio del nuevo semestre. O sea, para mí todo estaba bien, yo nunca sentí absolutamente nada extraño. Hasta que un día, por la noche, porque cuando yo estudiaba la ingeniería, yo la estudiaba en horario vespertino, de 2 hasta 5, a veces 7 de la noche. Y obviamente hasta llegar a mi casa, merendar, desocuparme, yo empezaba a hacer tareas entre las 9 de la noche en adelante, sí. Prefería adelantar tareas a levantarme temprano. Una de las primeras situaciones que empezó a pasar es que de repente, mientras yo me encontraba haciendo las tareas de manera muy tranquila, la luz se apagó. Y bueno, empezó a utilizar mi lógica y dije que a lo mejor el breque se había soltado, saltado, qué sé yo. Porque solo ocurrió en mi cuarto. Mi departamento daba la ventana hacia la calle y podía ver que en los demás lugares no había pasado esto. Entonces, por lo tanto, al momento de levantarme me percaté que el tic-tac del foco se había bajado. Y bueno, valientemente lo prendí. Me volví a sentar a continuar con mis tareas y no pasó más allá de 10 minutos y otra vez se apagó el foco. Y eran ya como las 11 de la noche y simplemente lo que dije fue, pues me voy a descansar, debe ser alguna señal de que debo descansar. Y todo bien, me acosté a dormir. Esa fue como la primera a accionar entre ese espíritu y mi persona. Después de eso, al día siguiente, yo por las mañanas tenía que acudir a los laboratorios de las diferentes asignaturas de mi carrera. Por lo tanto, casi no frecuentaba en mi casita o en mi cuartito. Y en uno de esos días, mientras yo iba ingresando a mi departamento, yo vivía en un segundo piso y mi cuarto era el último del pasillo. Mientras yo iba llegando a mi cuarto, empezaba a escuchar cómo se movían ciertos cubiertos o platos. Y me daba cuenta que las demás personas que vivían alrededor de mi habitación no estaban, porque podía ver que en sus puertas habían puesto candado. Y mientras más me acercaba a la puerta de mi cuarto, era como que el sonido era mucho más fuerte. Y me di cuenta que ese sonido de platos y de cucharas venía desde mi cocina. Pero era muy raro porque mi puerta estaba cerrada.
y yo le ponía varios candados. Entonces, al momento de abrir la puerta o el primer candado, los sonidos desaparecieron. Cuando ingresé, rápidamente concluí que el sonido de los platos y las cucharas se debía a que había dejado yo la puerta de la ventana abierta. Así que lo descarté y no pasó nada aquel día. Pero obviamente ese momento ya es bastante extraño y perturbador, porque ya estaban ocurriendo dos cosas extrañas en el lugar donde yo habitaba. Hasta que pasaron 2 días después y ocurrió algo bastante pesadito. Como ustedes saben, yo vivía en un segundo piso donde las ventanas daban directamente hacia la calle. Y como en las mañanas yo me la pasaba en el laboratorio, pues muchas de las veces coincidía con un compañero que vivía frente de mi departamento para irnos juntos hacia los laboratorios. Aquella mañana yo simplemente me adelanté y me fui solo por la cuenta mía hacia la práctica. Y después con mi compañero pues estuvimos en la práctica y no conversamos absolutamente nada sobre el tema. Terminábamos las prácticas a eso de entre 11 y media, y obviamente a las 2 de la tarde teníamos clases, así que teníamos que irnos a nuestros departamentos, a nuestros cuartos para poder preparar el almuerzo. Porque con justa razón a veces había dinero para comer fuera, uno era foráneo. Y mientras conversábamos de camino a nuestros cuartitos, le comentaba que tenía mucha pereza de cocinar. Él argumentó que también tenía pereza de cocinar. Y que por lo menos el día de hoy yo tenía suerte porque mi mamá me estaba cocinando algo. Y yo me quedé como que ¿qué onda? ¿Cómo que se supone que mi mamá me está cocinando si mi mamá no está aquí? Está en el lugar donde ella vive a 6 horas. Y mi compañero me dijo que no, que él cuando salió en la mañana visualizó la ventana de mi cocina y vio que había una mujer que me estaba cocinando. En ese momento sentí que algo se congeló en mi cuerpo y le volví a preguntar si estaba seguro de lo que me estaba diciendo. Y él me dijo muy acertadamente de que sí, que él intentó llamarme, pero que vio a una señora en la cocina que me estaba preparando algo. Y yo me quedé como que ¿qué onda? ¿Será que mi mamá llegó y no me avisó? Porque ni por aquí para mí eso era un ente paranormal. Así que bueno, me quedé con la duda y cuando llegamos, él se quedó en su lugar donde él vivía y yo entré a mi cuarto y cuando llegué obviamente sabía que no había nadie porque había candado. Pero me quedé pensando en qué fue lo que él vio. En verdad estaba pasando algo extraño. Pasaron varios días hasta que ocurrió lo que yo le llamo la manifestación. Era un día viernes y yo por lo general esos días los aprovechaba para descansar temprano. Así que simplemente prendía el pequeño televisor que tenía, le ponía temporizador hasta unas 3 horas y yo me acostaba en mi cuarto a ver televisión hasta que me quedaba dormido. Y bueno, eso fue lo que ocurrió normalmente hasta que tipo en la madrugada, como a las 2, a las 3 de la mañana, yo empecé a escuchar desde mi cocina una especie de susurro. Era como si alguien me estuviera acurrucando cantando una canción de cuna. Mi cuerpo se empezó a sentir muy pesado y cuando me volteé y visualicé hacia mi cocina, lo que yo llegué a ver fue bastante espeluznante. Simplemente lo que vi fue el cabello largo de alguien que tapaba su rostro y de hecho casi todo su cuerpo, acurrucándome con una canción de cuna con el siguiente sonido. Un sonido de terror. Inmediatamente pensé que mi cuerpo había caído en lo que conocemos como una pesadilla o los famosos parálisis del sueño. Hasta que veía que poco a poco esta entidad se iba acercando hacia mí y sentía que mi cuerpo se volvía mucho más pesado. Por lo tanto, mientras más se acercaba, yo intenté detenerla con mi mano. El peor error que pude haber hecho. Al momento de estirar mi mano, recuerdo que fue claramente esta, sentí como su mano, con un par de dedos, tocaron el mío, haciendo que este dedo sienta uno de los fríos que jamás en la vida yo había sentido. En ese momento confirmé que estaba despierto y me acordé de una conversa que escuché de mi papá con otros de mis tíos, en donde lo primero que decían que cuando uno entiende que está despierto debe decir groserías al espíritu o a la entidad maligna. Y pues sí, yo empecé a insultarlo
o insultarla, porque no sé si era hombre o mujer. Diciéndole muchas groserías y como lanzando manotones hacia el aire, logré prender el foco. Al momento de lograr prender el foco vi que, obviamente, dicho espíritu había desaparecido. Yo estaba bastante asustado, así que lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Y llorando, le dije que había algo que me estaba asustando dentro de la habitación y le comenté lo que había pasado. De igual forma mi mamá sentía que yo estaba tonteando, estaba soñando y le dije que no, en verdad estaba pasando eso. Me dijo que me acueste a dormir, pero yo le dije que no podía dormir porque tenía miedo y que ella al día siguiente me iba a enviar agua bendita y un montón de cosas para echarle a la casa. A partir de esa hora ya no pude dormir porque aquella entidad había quedado o se había refugiado en la oscuridad de la cocina, donde seguía haciendo el famoso sonido de acurrucamiento, el famosísimo Y bueno, pasó toda esa noche y de repente, cuando ya amaneció, se dejó de escuchar aquel sonido. Al día siguiente volví a llamar a mi mamá y me dijo que efectivamente ya se había ido al lugar para enviarme una encomienda con agua bendita y otras cosas. Me recomendó que eche agua bendita mientras rezaba y que pegue varios espejos como mirando hacia el lado contrario de la puerta. Y me mandó varios espejos, como que aparentemente los espíritus odian verse reflejados. Y eso fue lo que hice. Lo más gracioso de esto es que funcionó. ¿Por qué? Porque yo sentía a partir de ese momento que aquel espíritu o entidad ya no entraba a mi cuarto y que solamente llegaba al pasillo de las habitaciones y se quedaba ahí. O lo sentía yo o yo ya estaba loco. Y creo que la mejor opción es la segunda, que a lo mejor yo estaba loco. Lo más gracioso de todo esto es que después, cuando me cambié a vivir a otro lugar, llegué a confirmar de que aquella entidad sí existió. Porque cuando me cambié le comenté a la anterior propietaria de esa casa que en ese lugar me había ocurrido lo que les acabo de contar. Y ella me dijo que lo más posible era que era el espíritu de la señora que había muerto en esa habitación. O sea, en ese segundo piso lo habían adecuado para arrendar a estudiantes, pero antes de eso vivía la dueña de la casa, que era una persona que murió de ancianita justo en el lugar donde yo vivía, exactamente donde quedaba mi cocina. Y asimilo que por el hecho de haber estado lejos o no haber habitado el cuarto durante un periodo de tiempo, el espíritu llegó y se apoderó, qué sé yo. Bueno, eso lo estaba leyendo un poco porque me llamó bastante la curiosidad. Aunque lamentablemente nunca hubo como algo real que me convenza de que eso puede llegar a ocurrir. Pero lo que sí me comentó era que la señora era una ancianita que tenía el cabello muy largo. Así como la entidad que me empezó a asustar, tenía el cabello bastante largo. Y a fin de cuentas, obviamente, pues, el único que salió perjudicado fui yo. Bueno, al fin de cuentas, ese fue el único momento paranormal que yo he vivido y que puedo llegar a confirmar que a lo mejor los espíritus o las entidades sí como que pueden llegar a existir. Aunque después de eso ya no me pasó nada extraño. Aunque varias personas que vivían en el mismo lugar que yo viví, que llegaron a vivir en algún momento en ese mismo sitio por durante algún tiempo, me comentaban que sí, era bastante extraño porque cuando los fines de semana la gente se iba y se quedaban solo las personas que vivíamos bastante lejos, en los pasillos o en las habitaciones siempre se escuchaba como que algo o alguien se movía. Y eso lo llegué a confirmar en algunas ocasiones. Pero bueno, no sé al final si las entidades malignas existirán. Solo sé que mis ojos vieron eso en ese momento y que puedo llegar a confirmar que a mí me pasó y que podría llegar a ser cierto. Aunque me hubiera gustado documentarlo para poder tener evidencia, pero no lo pude hacer. Pues sin embargo creo que me ganó bastante el miedo, pues estaba viviendo una experiencia que no había vivido para nada. Además, no me hagan caso, yo solamente soy JG. Pregunta de examen. Siendo ecuatoriano, ¿celebras Halloween o te ha pasado algo paranormal? Los leo. Y este fue el video de la semana. Como siempre, si te gustó, dale me gusta, y si no te gustó, también dale me gusta. Pues aunque no sé si lo podrás ver, porque como no hay luz en este país. No te olvides de seguirme por todas mis redes sociales, Facebook, donde subimos los links de los videos del canal. Tampoco olvides de seguirme por mi Instagram, @jgmm, donde estamos con las historias casi todos los días. Tampoco olvides seguirme por mi TikTok, que espero que esto de la luz algún día vuelva a la normalidad para poder seguir resolviendo el álgebra. Y no menos importante, suscríbete, que aunque no haya mucha luz, nos vemos por aquí todos los días martes de JG. Estamos llegando a los 1000 suscriptores. Y si puedes, comparte este video con todos tus amigos, ayudarías a crecer el canal de poco en poco. Como siempre, mi nombre es JG, chicos, no olviden, báñense, perfúmense, salgan a bailar. Si ven una entidad o están viviendo un momento paranormal, grábenlo, por favor. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana. Bye. La 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 la.